Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención Entrando en Libertad, Saliendo en Libertad. Hoy vamos a volar a los evangelios apócrifos. Hoy vamos a viajar de nuevo a ese podcast que tiene que ver con los textos sagrados, entre comillas, sagrados. También a lo que cuentan otros autores acerca de la teoría de los astronautas antiguos. Y hoy vamos a Tomás. De Tomás ya tengo en el canal un audio hecho, el Evangelio de Tomás, el mensaje secreto que cambia todo, además de un podcast que tiene que ver con los gnósticos, que tiene 4 audiovídeos y va a ir creciendo paulatinamente, porque me interesa tantas cosas, estas me interesan mucho. Últimamente estoy yo muy religioso, sagrado. El Evangelio de Tomás de hoy tiene que ver con una interpretación que hace un autor que es muy conocido, que seguramente que lo conoceréis, que se llama Greg Braden, de la cabeza así grandota, rubio, más que rubio, pelo blanco, que junto a Joe Dispenza salió también en ese famoso Down the Rabbit Hole en La Madriguera desde hace muchos años, y que da interpretaciones. Y está muy bien porque hace una combinación entre ese texto de Tomás, el budismo. Él hace un viaje a un monasterio que es una pasada, por lo visto, que está en Italia y que tiene una cantidad de ordenadores allí que están escaneando, eso era hace 20 años, escaneando textos antiguos para que no se pierdan, interpretando. Y tiene la suerte de entrar y ver, y a partir de ahí desarrolla lo que es el Evangelio de Tomás, que es lo que quiero compartir con vosotros. Para los que no conozcáis el Evangelio de Tomás, que puede ser también conocido como Evangelio copto de Tomás, es un evangelio no canónico. Por lo tanto, si es no canónico, ya a mí me mola. Considerado apócrifo, de dichos de Jesús. Fue descubierto cerca de Nag Hammadi, Egipto, en diciembre de 1945. Han pasado ya un poquito de años, ¿no? Han pasado 55 más 25, 80. Entre un grupo de libros conocidos como la Biblioteca de Nag Hammadi, los estudiosos especulan que las obras fueron enterradas en respuesta a una carta del obispo Atanasio declarando un canon estricto de las escrituras cristianas. Autores como Balantasis han propuesto fechas de composición tan tempranas como el 60 después de Cristo. Toma. O sea, de los primeros en reproducir evangelios. Y otros autores se van a fechas tardías como 200 después de Cristo. En cualquier caso, Buda fue 500 años después, cuando empezaron a hablar de él. En la introducción dice así: estas son las palabras ocultas que habló Jesús vivo y Judas Tomás Dídimo escribió. Es posible, dicen, que el documento se haya originado dentro de una escuela de cristianos primitivos, posiblemente protonósticos. Es un evangelio que cuenta cosas distintas. Y lo vamos a volver a revisar detalladamente, pero antes vamos a pasar por lo que nos cuenta Greg Braden, porque es interesante, porque tiene que ver con algo que hemos hecho y hablamos mucho: el sentimiento, la emoción. Sí, sentimiento, emoción. Y en el canal tenéis una autora que es Candace Pert, las moléculas de la emoción, y tenéis el librito El poder de la conciencia de Neville Goddard. Sentir es el secreto. También, sentir es el secreto. Dicho esto, el tema central de la exposición acerca del Evangelio de Tomás de Greg Braden es la siguiente: el poder inherente de la emoción humana, específicamente cuando se une al pensamiento para influir en la realidad y manifestar cambios, curación y paz. Braden explora
esta idea a través del Evangelio de Tomás, la ciencia cuántica y ejemplos de culturas antiguas. Y lo que voy a hacer es algunas citas que me parecen de interés. El Evangelio de Tomás revela una clave perdida. Braden destaca que el Evangelio de Tomás, un texto antiguo, ya he dicho el año, entre el 660 después de Cristo, 200, ahí en ese abanico, ofrece información valiosa sobre cómo usar el lenguaje que la matriz divina reconoce. Él dice matriz divina porque tiene un libro que se llama La matriz divina. Cuando haces que los dos, pensamiento y emoción, sean uno, dirás a la montaña, montaña, muévete, y la montaña se moverá. Esta es el Evangelio de Tomás en el verso 106. Cuando haces que los dos, el pensamiento y la emoción, sean uno, le dirás a la montaña, montaña, muévete, y la montaña se moverá. Hay un énfasis en la unidad de pensamiento y emoción como una fuerza poderosa, es decir, la no dualidad. Lo que nos dice el interior que queremos hacer y lo que queremos hacer en el exterior, fusión. Y tiene una cita que dice así: si los dos hacen la paz el uno con el otro en esta casa, dirán a la montaña, muévete, y se moverá. Verso 48. Si los dos hacen la paz, los dos somos nosotros, el interior y el exterior. La casa se interpreta como el propio ser o como templo. La importancia de pedir correctamente, sin motivos ocultos. Toma, aquí tenemos lo que en el canal vamos hablando hace tiempo, que es la atención, la conciencia de mi vibración. La conciencia de mi vibración es tener conciencia sin motivos ocultos. ¿El qué? El movimiento de la energía. ¿Qué es el movimiento de la energía? La oración, por ejemplo. ¿Y luego qué? El silencio. ¿Cómo se ejecuta? En silencio. Braden critica la interpretación común de pedid y se os dará, argumentando que la forma en que pedimos es crucial. Pedid sin motivo oculto y estar rodeados por vuestra respuesta. Estad envueltos por lo que deseáis, para que vuestra alegría sea plena. La clave está en sentir como si la petición ya se hubiera cumplido, sin juicios ni ego. Sentir como si ya hubiera sucedido. Y es lo que destaca Braden, la importancia de sentir como si el resultado deseado ya se hubiera manifestado. De esto hablan muchísimos. Aquí he hablado un montón, pero hay muchísimos más que hablan de esto. Bayo Dispenza y tantos otros. Debes hacer de tu sueño futuro un hecho presente asumiendo el sentimiento de tu deseo cumplido para venir del lugar donde ya ha sucedido. Y aquí Braden, en este texto que acabo de citar, se refiere mucho a la filosofía de Neville Goddard y la ley de la asunción. En el sentir está el secreto. Y aquí, de nuevo, entramos en esta epigenética como ejemplos, en la creación, en estos textos que estoy haciendo últimamente del placebo, de la curación espontánea de enfermedades, y Braden lo que hace es poner un ejemplo de una curación de un tumor canceroso a través de la visualización y el sentimiento de la persona, de que la persona ya está sana. Hoy alguien en el canal ha puesto que tiene otra interpretación y la verdad es que me ha parecido súper interesante lo que ha contado. Como que la biología del cuerpo humano, yo no estoy muy de acuerdo, pero es interesante. O sea, no estoy muy de acuerdo, digamos que tengo otra opinión, pero que la posición es interesante. Que como que el cuerpo humano tiene una biología que va por sí sola y que ella misma se autogestiona, y cuando hay una curación no es que exista una curación por medio de, sino que el cuerpo ha decidido curarse. Está genial. Yo creo que sí que tenemos como materia, nosotros con la mente, la capacidad de afectar e impactar en estas cosas, pero entendiendo bien las cosas. Y por lo tanto le agradezco muchísimo ese comentario que ha hecho. Muchísimo. Dentro de esta revisión que Braden hace del Evangelio de Tomás, que junta partes del budismo
parte de los gnósticos repite y repite y repite que somos creadores poderosos, que no somos observadores pasivos, y desafía la visión científica tradicional de que el espacio está vacío y que el pensamiento y la emoción no tienen efecto en la realidad. Claro, el espacio está vacío. Justo ayer, hice un audio acerca del espacio vacío en Jacobo Greenberg, que no es vacío. Solo que nosotros no vemos. Luego Braden anda en una teoría de la longevidad y la juventud, que la verdad os digo que esta es la parte cómica de estos autores que me da un poco, a mí me da, yo con todo respeto, me gusta mucho Braden, igual que me gusta Joe Dispenza, me da un poco la risa, porque el problema, como repito los últimos días anteriormente, es que no entendemos la muerte. Entonces queremos vivir jóvenes, que está muy bien, vivir con salud, pues está muy bien. El proceso de la... Y oye, y una cremita me ayuda, perfecto, pero por supuesto, y salud mental, por supuesto. Sí, quererse, pero cuando entendemos lo que es la muerte, se acaba toda esa tontería de la longevidad. Porque si pensáis por un momento, vamos a hacer una comparativa, porque a mí es que me hace una gracia. Leemos, Mario Villino lo explica mucho. ¿Cuántos años vivían los de Moisés y los anteriores a Moisés? 800 años, 1000 años. ¿Pero qué pasaba después? Porque se morían. ¿Qué pasaba después? Que se morían. En algunos casos, como relata Mario Villino y como aparece en la Biblia, se los teleportaban, ¡chup!, se los llevaban. Adiós. A él no creo que era. Se los llevaban, sí. Adiós. Pero la pregunta que me hago es, si vas a morir igual, si eres eterno, ¿qué sentido tiene esto de la longevidad? ¿Qué significa? O sea, estamos hablando del más allá, de la resurrección, de la eternidad, del karma, de que vamos, de venimos, de que hay más vidas, de que podemos vivir en 20 vidas, y nos estamos preocupando. Porque antiguamente vivían 800 años, pero si pasa lo mismo. Si se muere igual. Pasa por el tránsito del puente de la muerte. Pasa lo mismo. ¿Qué más da 100 años que 800 años? Hombre, es que, pues oye, es más tiempo. Sí, pero vas a pasar igual. Lo que tú quieres, lo que tú no quieres, lo que tú es en general, no digo yo, me lo digo a mí también, es enfrentarte a lo que es la muerte. Y lo tienes que hacer como lo tengo que hacer yo a todo el mundo. Ese es el secreto. ¿Qué más da 70, 80, 100, 800 años y te vas a morir igual, cabrón? ¿Qué tipo de 800 años queremos vivir? ¿Cómo quieres vivir los 800 años? Si eres eterno, si te vas a ir en el puente de fin de semana que te has largado al otro barrio y vas a seguir ahí. Por eso lo importante es entender la muerte. Pero es lo complicado. No queremos entenderla porque tenemos un cagazo y entonces hablamos de eterna juventud, de vivir 300 años. Por supuesto que vamos a vivir 300 años. Lo tengo más claro que el agua. No sé que se vaya antes a la mierda todo, que puede ser. Pero 150, 200, seguro. Si duro 40 años más, seguramente veré alguna cosa de longevidad a través de la química, de la inteligencia artificial y de la nanotecnología larga, seguro. En algún caso. Y ya veréis la que se lía cuando empieza a salir el primer caso de que la gente va a vivir más de 100 años. Todo el mundo va a querer vivir más de 100 años. En resumen, ¿qué es el Evangelio perdido de Tomás y por qué se considera importante? Bueno, esta es una versión, yo ya di la mía en el audio que hice hace un año y voy a volver a revisarlo. El Evangelio perdido de Tomás es un texto antiguo que, según se cree, contiene las palabras reales de Jesús enseñando a sus discípulos cómo usar el poder de las emociones humanas en sus vidas. Se considera importante porque ofrece una perspectiva diferente sobre las enseñanzas de Jesús, enfatizando la capacidad humana para influir en la realidad a través de la conexión entre el pensamiento y la emoción. ¿Qué relación existe o puede existir o qué enlace se encuentra Braden sobre el Evangelio de Tomás y las tradiciones budistas? Braden sugiere que tanto el Evangelio de Tomás como las tradiciones budistas e hindúes apuntan a un mismo concepto. Existe un campo de energía, matriz divina, al que podemos acceder mediante un lenguaje específico. Este lenguaje no es verbal.
sino que se basa en la emoción y el sentimiento, especialmente al sentir que nuestros deseos ya se han cumplido. Es una manera de ejecutar el campo cuántico. Ya os lo he dicho, lo dije aquí, lo dice el de Transurfing. Si yo me pongo a hacer todas estas cosas, si no las llevo a la realidad, o sea, si no las ejecuto, si no las vivo, no valen para nada. ¿Cómo? Sí. Llámese lo que queráis. Materia, casa, trabajo, a gente que vende también matrimonios, pareja, lo que tú quieras. Pero o meto más emociones, aprendizaje emocional, aprendizaje sensorial, aprendizaje de ver. Sí, que lo tienes que no vale con practicarlo, que tiene que ejecutarse. La prueba es la ejecución. O sea, que se dé, cojones, que se dé. Pedir sin motivos ocultos. Esto es esencial. Y en el tema este que estoy hablando, que es el tema que me da la risa, quiero hacer un comentario. ¿Qué explica por qué los seres humanos solo viven hasta los 70 o 100 años, según Braden? Los antiguos esenios afirmaron que los primeros 100 años de vida son los más difíciles porque se tarda aproximadamente 100 años en aprender a curar las heridas de vivir en este mundo. Su cuerpo y mi cuerpo pueden sostenerse en presencia de heridas no resueltas, como la pérdida de personas que amamos. De nuevo, os remito lo que acabo de decir. A mí esto me da la chifla. ¿Qué más da 100 que 200, que 800? Que vamos a morir. Si somos eternos, ¿qué más da? Si llevamos la conciencia después, si lo sabemos, si hay gente que habla con los otros, ¿qué veo, qué no veo, qué va, dónde va? Si es que, ¿qué queréis? ¿Qué más da 100 que 800? ¿Qué más da? Si eres eterno, ¿qué más da? Pensar por un segundo en lo que estoy diciendo, en la estupidez, en la estupidez. Es estúpida la cosa. Bueno, os dejo con este autor que me gusta, pero como tantos otros, tienen sus cositas, para mí, tienen sus cositas que a veces se les va un poco la chifla. Se les va un poco la chifla, ¿no? Como el Joe Dispenza, sé Gandhi. No, sé tú, déjate de cojones. Si todavía no sabes quién eres, ¿cómo coño vas a ser Gandhi? Si no quieres ser Gandhi, si yo no quiero ser Gandhi, tío. Yo estoy igual, la juventud, porque están preocupados por la juventud. ¿Qué es de jóvenes? Que tienes 80 años y que se les ponga como un trueno. Y lo otro, que no haya gravedad en los tititín, en las tititín. Un poquito de conciencia, de verdad, porque a veces con esta aventura tan divertida, porque son muy divertidos, es que son muy gringos, australianos, entonces son muy gringos y les mola esto de bam, 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 que me gusta mucho, sinceramente. Pero de nuevo, a mí esto no me ocurre con Krishnamurti, no me ha ocurrido jamás. Jamás de los jamases. Con esto sí. Un abrazo bien grande, cuidaros mucho, sonrisa, humor, sobre todo, y recordar, lo que hagáis se tiene que dar. Si no se da, no sirve. Si yo me pongo a trabajar en mis emociones, en mis percutores, en tal, y trabajo, y pienso, y hago, y voy a clases y tal, y trabajo en mi casa y silencio, me pongo música, y no modifico cosas, y no las veo, digo, hostias, porque las ves, te vas a dar cuenta cómo ha cambiado. No sirve. O sea, no sirve, no. Algo estás haciendo que furula mal. Hay que revisarlo. Mal es una manera de hablar, tropiezo. Se tiene que dar. Si yo quiero abundancia y pido abundancia, se tiene que dar. Y si no se da, algo no. Pero pregúntatelo a ti. Porque si hacemos como hacemos siempre, es que él me dijo que si yo hacía el curso de 40 días de la abundancia y repetía la frase, si yo hacía eso me iba a salir todo. Anda, corre que te dé el aire. Corre que te dé el aire. En fin, hoy estoy un poco humorístico porque es que de verdad me explota la cabeza de ver lo que veo por ahí. Es que me explota. Bueno, como Rafael Acarra, me explota el corazón. Un abrazo bien grande. Hasta mañana con Santo Tomás. Bueno, no es santo, es Tomás. El Evangelio perdido. Hasta mañana.